Hoy tendremos la conferencia número 282 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, con algunas de realmente interesantes y un anuncio para el final. Pues bien, vamos a dar inicio a esta conferencia donde es ese enclave que tanto nos llega a gustar prácticamente a todos, la creación de Dios, que viene como siempre como un anticipo a lo que después será toda la tanda de noticias. Mirad este curioso animal, misteriosa criatura de 13 patas y cabeza transparente, es vista cerca de Indonesia. Y lo curioso es no solo esta forma que tiene y su desplazamiento, sino cómo llega a mover la cabeza para cazar, para poder comer. Come unos cangrejitos y alguna cosita más, algunos pequeños crustáceos, pero se dice que es un animal que es como una babosa, o vendría a ser una babosa, pero claro, marina. Vamos a ver sus movimientos, cómo actúa, porque realmente es un animal como mínimo curioso. La verdad es que es sorprendente, sobre todo esa amplitud de cabeza y prolongación para capturar sus presas. Una vez más, la creación de Dios sigue sorprendiéndonos. ¡Qué variedad tan impresionante! ¿Creación o evolución? Algo que mucha gente se llega a preguntar, aunque cada vez menos, porque cada vez más gente tiene ya asociado a su mente que directamente es evolución, creación, ni hablar, que ocurrencias más tontas, cosas del pasado, de ignorantes. Bien, pues mirad una vez más, sorpresa para el tema evolucionista. Fósiles hallados en Brasil obligan a reescribir la historia de los dinosaurios. Los restos encontrados sugieren que los dinosaurios coexistieron con sus antepasados reptiles y no los reemplazaron. Se han hallado precisamente unos restos de dos tipos de criaturas de estas especies juntas, con lo cual se echa por tierra lo que se decía que si los saurios, los grandes dinosaurios y demás, pertenecían o venían de esta familia, los otros fueron quedando extintos, etcétera, etcétera. No, nada de esto. Convivieron. Una vez más, todas las teorías evolucionistas las tienen que ir revisando a medida que se encuentran ciertos hallazgos, con lo cual muchas personas dan por cierto algo que después resulta que no lo es. Pero aún podríamos ir más allá, porque qué curioso que no se quiera mostrar al mundo esas pisadas, y se den como ciertas, tal como son, entre ser humano y dinosaurio, de las cuales ya pudimos mostrar pruebas al respecto. Una vez más, todo se iría al traste, esa teoría de la evolución haría aguas por todos lados. Y bien, ahora apartado para crisis. Bruselas eleva el exceso de déficit español en 2017 a 7.700 millones, 2.000 más de lo que había estimado el gobierno. Por tanto, una vez más, el tema de la crisis seguirá siendo principal, porque se deberán hacer más ajustes de lo previsto. Esto en España. El yuan sufre su mayor caída en 6 años ante la victoria de Trump. La moneda china perdió un 0,21% de su valor hasta los 6,79 yuanes frente al dólar estadounidense, registrando su mayor caída al cierre de la bolsa desde septiembre de 2010. Todo esto por la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, del cual hoy no vamos a tratar,
pero sí vamos a hacerlo en un programa especial que vamos a tener precisamente sobre Donald Trump, y si Dios quiere esta misma semana. Ahora apartado para Cataluña, ya sabéis que de crisis sigue habiendo, por tanto ya con eso suficiente. Y en Cataluña, recordemos, forma parte de esas profecías de Mas no se unirán con esos conflictos en Europa. Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, avisa que frente a la respuesta judicial por parte de España, habrá referéndum en 2017 para la independencia. Por tanto, sí o sí, se sigue el curso directamente para eso. Y ahora entramos en esas otras profecías que siguen siendo tan cotidianas ya, desgraciadamente, pero que también es cierto que deben cumplirse para que Jesús vuelva, que están anticipadas con tantísimos años en la Biblia y que estamos viviendo ahora de lleno, porque el tiempo se acaba y Cristo vuelve pronto, y después vamos a hablar precisamente en alguna noticia sobre esto. Vamos a tratar ahora sobre Isaías, Daniel, Apocalipsis, lo que tiene que ver con Medio Oriente y otras implicaciones, por supuesto, de otros países en esas zonas y en otras. Al menos 29 muertos en enfrentamientos de grupos rivales en Somalia. Ya una vez más podéis hacer ir la calculadora porque veréis muertos y heridos, por desgracia, por todos lados. Localizan una fosa común con un centenar de cadáveres en una ciudad al sur de Mosul. Desarticulada en Ceuta, ya sabéis que está en África pero pertenece a España, una célula de Estado Islámico para reclutar jóvenes y niños. Alepo, 7 civiles muertos y más de 20 heridos tras un ataque radical a un campus. Un ataque aéreo de la coalición encabezada por Estados Unidos deja al menos 23 civiles muertos en Siria. Y también en Siria al menos 8 muertos en el bombardeo contra la casa de un oficial desertor. 5 muertos y 120 heridos en un ataque talibán al consulado alemán en Afganistán. Al menos 45 muertos tras una explosión en un santuario en Pakistán, también por parte reivindicado de Estado Islámico. Pero mirad esto, entre tanta muerte y desgracia que está aconteciendo en todos esos países, más lo que vemos de implicación para Occidente, hay esta noticia que ya tiene un tiempo, que manifiesta algo interesante que sucedió antes de empezar esas guerras, especialmente la de Siria. La aparición de la Virgen al presidente Bashar al-Assad en el monasterio de Nuestra Señora de Sednaya. Es una noticia que no es originalmente en español, está aquí traducida automáticamente, pero que cuenta algo muy curioso. Resulta que el señor al-Assad va a un monasterio donde hay una serie de monjas y él quiere ir precisamente a una cueva donde hay el icono milagroso de la Virgen. Cuando va allí dice que nadie le moleste, que quiere estar absolutamente solo, y las monjas se retiran. Pero después sale de allí y dice que por qué le han desobedecido, y las monjas le dicen, no, ¿qué dices? No, nosotras no hemos entrado para nada. Y él dice que tuvo una aparición de alguien allí, como si fuese una monja, así, apareciéndose de negro por allí. Con lo cual, evidentemente, él asoció a que era la Virgen. Y después, un poco tiempo después, empieza la guerra. La verdad es que dan que pensar todas estas cosas, pero una vez más nos damos cuenta como gente que tiene religiones que no son totalmente cristianas en principio, o que se mezclan también con cuestiones musulmanas, aunque ya sabemos que también hay masonería por en medio, pero al final hay un nexo de comunión extraño, que es la figura de la Virgen María. Da que pensar todo esto, ¿eh? Una vez más, apariciones extrañas que terminan produciendo unos frutos que desde luego pocos son de Dios. Las noticias siguen. Al menos 9 muertos en 2 ataques suicidas en la ciudad iraquí de Faluya. 14 muertos y 33 heridos al reanudarse combates en la ciudad libia de Bengasi. El servicio de seguridad ruso detiene a 5 miembros del Estado Islámico que tenían previsto atentar en Moscú. A los extremistas se les ha confiscado materiales explosivos y armas de fuego. Ya veis que están prácticamente por todas partes pudiendo actuar. Operación especial masiva contra islamistas en Alemania.
La policía alemana está operando en 10 estados federales, según informa el Ministerio del Interior del país europeo. Desde luego, caos en este sentido por todos lados. Pero aún ha habido más. El líder de Boko Haram advierte a Trump en un vídeo de que la guerra acaba de empezar. No os veáis superados por gente como Trump o la coalición global contra nuestros correligionarios en Irak, Siria, Afganistán y otros lugares, dice en su mensaje. La prensa local ha publicado el vídeo de 1 hora de duración. Boko Haram juró el año pasado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico. Con lo cual gana Trump y de repente parece que aún la cosa se va a complicar más en las zonas de Medio Oriente, África, etc. ¿Será realmente así? Hay analistas que están tratando el tema diciendo que parece ser que todo se va a complicar aún más en esas zonas. Bueno, tiempo al tiempo. Evidentemente las profecías van por allí. Esto no es para arreglarse de un día para otro, precisamente. Al menos 6 inmigrantes muertos y 550 rescatados con vida en el Mediterráneo. Una vez más, gente que se desplaza para intentar mejorar su vida. ¿Y cómo terminan muchos de ellos? Ya lo habéis visto. Pues esto es un leve repaso a algunas de las noticias, quizás las más impactantes, que han transcurrido esta misma semana en todo este tema. Pero evidentemente hay muchas otras que van apareciendo que ya ni me atrevo a poner para no alargar más todo esto. Pero ya veis cómo las profecías se siguen cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Y otra que se sigue cumpliendo y que mucha gente lo ignora, el tema profético, sí, que va en aumento y cada vez conocemos más, por supuesto, pero también la ciencia, tal cual, va creciendo. Y mirad, tal como estaba previsto, cómo siguen apareciendo verdaderas proezas a nivel de ciencia y tecnología. Un implante consigue que monos con lesiones de médula espinal vuelvan a andar. Realmente sorprendente, pues ya está hecho, ya es un hecho. Al final de la década se puedan desarrollar los experimentos clínicos con humanos. Esto es lo que ya están buscando. Ya se habían hecho algunas pruebas, pero ahora parece ser que con este tipo de hallazgo científico, con este invento, pues se podrá llegar a aplicar también en humanos. Y vamos a ver el vídeo, que aunque esté en inglés, es muy gráfico y se ve cuál es el proceso a seguir para que estos monos puedan volver a andar. Bueno, la parte en inglés ha sido muy breve, ya lo veis, había también trozos en español, lo más extenso, y que deja muy en claro que esto es un gran paso, pero aún unos años más para poderlo perfeccionar y que realmente pueda servir para los humanos. Pero desde luego es para empezar a generar esperanzas, como mínimo. Cultivan una oreja en el brazo de un paciente chino. Ya hemos visto que esto ha acontecido ya en más de una ocasión. Pero mirad lo que nos dice aquí. Médicos chinos han cultivado una oreja en el brazo de un hombre que perdió el órgano en un accidente. Pronto la técnica podría utilizarse para crear otros órganos humanos. Aquí veis la imagen, realmente curiosa, ¿eh? Y después pues se la quitan de allí, se la implantan, hacen unas pequeñas conexiones y ¡pam!, ya tiene oreja otra vez. Realmente impresionante. Pero ahora mirad también algo que puede servir para todas aquellas personas que están deseando vivir en el campo y por circunstancias pues les gustaría también dejar de estar conectados a la red eléctrica y dejar de depender de ciertas facturas. Bueno, esto en todas partes quizás no será posible. Y hay un invento que es conocido ya de épocas antiquísimas, que tiene que ver con esas norias que generaban algo, sí, pasaban agua de un lado a otro, vale, muy bien, pero además, después, ¿qué se consiguió hacer? Generar electricidad con este tipo de sistema. Pues ahora es algo así, pero en pequeño, y que da cobertura de luz, electricidad, para todo un hogar. Realmente vale la pena verlo. Bien, pues ya veis, un sistema tan sencillo y tan efectivo. Ahora apartado para Latinoamérica. Primero, uno de ellos, de estos países que hay allí, Chile. Insólito. Iglesia Católica realiza confesiones en Mall de Calama. La medida causó sorpresa en la ciudad, pero muchos se atrevieron a participar pese a la atenta mirada de los clientes. Ya sabéis que precisamente Chile está destacando por ser quizás uno de los países donde el ateísmo está creciendo más en Latinoamérica.
¿Y qué ha decidido hacer la Iglesia Católica? Pues hacerle caso a esos planes que el Papa ya pronunció de hacer de la Iglesia algo que salga a la calle para conseguir otra vez llegar a la gente. Pues ya lo han hecho. Confesionarios en un lugar así. Realmente sorprendente. Bueno, pues la Iglesia Católica nos seguirá sorprendiendo porque, una vez más, va a conseguir lo que están buscando. Mirad, incluso, Año de la Misericordia, como si fuera una puerta, y ya veremos cómo precisamente ahora se han clausurado las famosas aberturas de puertas del Año de la Misericordia, ese año de jubileo. México. Obispos mexicanos anuncian el proyecto global pastoral Agenda 2031. Bueno, a los que sabemos que Cristo vuelve en 2031, esto al menos nos sorprende, como mínimo, porque ya es curioso que hayan decidido esa misma fecha para hacer un proyecto global pastoral. Desde luego sí que va a ser un proyecto global pastoral, pero divino, no por parte de lo que ellos están intentando hacer. Dice que la 102 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de México difunde el mensaje: planificar la siembra en la esperanza de una buena cosecha. Mejor no se podría decir, porque esto es precisamente lo que va a pasar en ese año. Por Dios, por supuesto, claro que sí, no por ellos. Y Venezuela, el jalón de orejas del Vaticano a la Conferencia Episcopal venezolana. El periodista José Vicente Rangel reveló el domingo 13 de noviembre en el segmento de los confidenciales de José Vicente que la Conferencia Episcopal venezolana recibió una reprimenda por parte de la autoridad vaticana vista su actitud reticente respecto al diálogo y a su abierta solidaridad con los planteamientos de la oposición. Rangel señaló que dentro de los sectores más agresivos de la oposición, cuyas opiniones son asumidas por radicales, se critica la política del Vaticano respecto a su actitud con Venezuela. Y mirad en qué se basan prácticamente. La estiman muy sesgada, a favor del gobierno de Maduro, y cuestionan la audiencia que el sumo pontífice le concedió al presidente venezolano en un momento crítico, lo cual consideran que constituyó un espaldarazo, afirmó el periodista. Y ya vimos ese momento en que Nicolás Maduro va a ver al Papa, y ese tipo de declaraciones que surgieron en consecuencia de ese encuentro. Una vez más, quien manda, manda, y el papado moviendo los hilos por todas partes, guste o no guste. Y ahora apartado como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, las tendencias no eran precisamente al bien en esa época y todo terminó con el diluvio, pues había ciertas situaciones también con el tema de Lot saliendo de Sodoma por todo lo que había allí. Mírate esto, los personajes LGTBQ en las series, cifras para alegrarse y deprimirse también, dicen. La GLAAD, una importante asociación de esta asociación en Estados Unidos, ha publicado un informe sobre cómo representan al colectivo las series. Ha sido un año de récord, pero sigue habiendo gran lugar para la mejora y la profundización. ¿Cuál es la mejora? Pues que cada vez salen más personajes de este tipo de colectivos, en los cuales aparecen en todos los programas de tele, sea en series, sea donde sea. Con lo cual han mejorado el rendimiento anual de mostrarlo todo públicamente. ¿Para qué? Pues para que la gente ya lo asocie todo como lo que debe ser y punto. Y se han dado grandes pasos, ya lo veis. Una vez más, todo va camino a lo mismo que antes del diluvio y a lo mismo que advirtió Jesús respecto a Sodoma y Gomorra. Bueno, pues evidentemente de noticias de ese tipo hay muchas, pero creo que esta era bastante representativa para ver cómo realmente se está manipulando todo mediáticamente para que las personas vayan cogiendo una serie de conceptos y ya no salgan de allí. Ahora apartado para accidentes. El descarrilamiento de un tranvía deja al menos 5 muertos y 50 heridos en Londres. La cifra de muertos en la carretera en España, en lo que va de año, llega ya a los 1014. Esto es algo que está pasando año tras año y que tantas veces no se tiene en cuenta a la hora de hablar de desgracias, pero que realmente es una gran desgracia porque en lo que va de año, 1014 muertos, no son pocos, aún no ha concluido el año. Y todos estos son degoteos de personas que van
perdiendo sus vidas en todo un país, con lo que llega a afectar esto no solo a ellos, sino a los que quedan, ¿no? Y es curioso también pensar que Lenguay había escrito que cada vez habría más accidentes y que la gente moriría por estas cuestiones, cuando en su tiempo lo primero que empezaron a aparecer fueron los primeros cochecitos, que ya veis qué grandes velocidades llevaban, entre comillas, y algún tren que ya iba circulando, pero no existían todos los medios de locomoción como existen ahora, de transporte, y con tanta cantidad y por tantas vías. ¿Y qué está sucediendo? Pues que se cumple lo que había dicho ya en esos años tan y tan antiguos. Como siempre, los profetas de Dios no fallan nunca. La tierra bajo nuestros pies, ella también habla de eso. Y hay un vídeo que circula por internet, en YouTube, que realmente es sorprendente, porque si nosotros hemos mostrado ya muchas veces agujeros que de repente se abren tragándose lo que hay allí, cada vez están proliferando más, pues hay un vídeo que lo recoge no uno, ni dos, ni tres, sino muchísimos. Y es realmente impresionante ver lo que llega a suceder por todas partes. ¿Y de qué modos tan sorpresivos? Pues bien, aquí hay otro. Un socavón gigante se traga una calle de 5 carriles en Japón. Y claro, con todo lo que esto implica. Vamos a ver el vídeo porque una vez más vemos que en un momento todo se abre. Eso parece una causa lógica, unas obras subterráneas, etcétera, etcétera. Quizás habían provocado esto, pero ya sabéis que esto sucede en tantos otros lugares donde a veces no hay ni civilización. Bueno, pues como siempre, las cosas siguen cumpliéndose. No solo habrá terremotos, también, de repente, la tierra debajo de nuestros pies, ¡puf!, se abre y adiós para algunos. Lluvias e inundaciones en Haití. Con todo lo que ha pasado, pues ahora también esto. Inundaciones en el norte dejan muertos y heridos, al menos 10 víctimas mortales e ingentes daños. Terremotos. Esta semana, vaya, se ha venido nutrida de diversos terremotos y en distintos lugares. Esta imagen que veis aquí fue realmente asombrosa, porque en el terremoto, uno de los que vamos a ver, precisamente se hundió toda la tierra alrededor de estas 2 vacas y de esa ternerita, y se quedaron ahí arriba, en esa cúspide, con hierba, pero todo lo demás abajo, y cómo bajaban, pobrecillas, ¿no? Pues bueno, gracias a Dios fueron preservadas en este caso, supongo que después las debieron rescatar porque eran imágenes en helicóptero, pero una vez más, todo en un momento, aunque estés en pleno campo, ya lo veis, se puede ir en un momento fuera de nuestros pies. Un terremoto de magnitud 4 Richter sacude nuevamente el centro de Italia, y además con más réplicas, haciendo caer aún estructuras que ya estaban perjudicadas. 10 temblores de hasta 5,9 sacuden varias regiones del sur de Chile. No ha habido muertos, no ha habido víctimas, pero claro, daños, por supuesto, daños materiales. Y este ha sido el otro que ha causado también estragos. Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacude en Nueva Zelanda, al menos 2 muertos, y es de donde proceden esas imágenes de las vacas. Desde luego, cada vez todo se está trastornando más. Y aún ha habido más por otros lugares, pero con estos creo que era suficiente para darnos cuenta que realmente la cosa asusta como mínimo, ¿eh? Y efecto tsunami, por supuesto, con indicadores así, que viene la ola, ya puedes echar a correr para arriba, ¿eh? Cambiamos de tercio. Cambio climático, laudato si. Juntos tenemos el poder de actuar. ¿Y esto dónde? Ya lo sabéis, se está haciendo ahora actualmente la conferencia en Marrakech sobre el cambio climático. África y la justicia climática marcan el inicio de la cumbre por el medio ambiente en Marrakech. Esta cumbre constituye una oportunidad para que los países desarrollados presenten una hoja de ruta para movilizar los 100.000 millones de dólares anuales destinados a financiar proyectos sostenibles en los países en vías de desarrollo. Los países más vulnerables al cambio climático esperan compromisos. Y mirad, aún hay más. Para la ministra francesa de Medio Ambiente y presidenta saliente de la anterior cumbre climática de París, Ségolène Royal, esta cumbre constituye una oportunidad para inventar el mundo de mañana y concretamente para conseguir, atención a esto, una justicia
climática. Si dice una justicia climática, claro, lo primero que pensamos es que habrá que hacer unas reparticiones de todo ese dinero para ponerlo bien por todas partes, para que esto no influya tanto, se vaya paliando, pero claro, una justicia climática quiere decir que si alguien no actúa en consecuencia a lo que se va a imponer, pues tendrá que pasar por una justicia climática que alguien tendrá que aplicar. Qué bien está trabajando el Vaticano, porque ya sabéis que al final de todo esto vendrá ¿el qué? La guinda del pastel. El domingo como día festivo para todo el mundo para ayudar a esta cuestión climática. No es un invento, está en Laudato Si, la encíclica del Papa, y eso no son bromas, y va a pasar. Ahora vamos a ver otro vídeo. Ban Ki-moon llama a la acción tras la entrada en vigor del Acuerdo de París. Mirad lo que ya lo habéis visto, realmente sus palabras son una sentencia por lo que vendrá. Todos juntos con ese privilegio para luchar contra el cambio climático, todo el mundo. Pero no solo empresarios y demás, no, incluso grupos religiosos, denominaciones, las que sean, todos unidos por esto. Ahora hay un poco de temor porque Donald Trump dice que, al menos es lo que postulaba cuando se presentaba para candidato a la presidencia de Estados Unidos, que todo el tema de cambio climático que es falso, que es un rollo patatero, que no es cierto, y que él quería desligarse de esto. Ahora veremos qué sucede porque, una vez más, hay el temor de que esto pueda llegar a acontecer. Bueno, tiempo al tiempo, pero una cosa está clara, que esto no va a parar. Evidentemente a alguien le interesa y se llama Vaticano por el domingo. Acuerdo de París define su actuación en la cumbre de Marrakech. Hasta el 18 de noviembre se discutirán los detalles del acuerdo sobre el cambio climático. La Santa Sede aporta sobre temas éticos y de justicia social. Era de esperar. No se iban a quedar ellos al margen si son los que en verdad están moviendo todo esto. Una vez más, todo en apariencia para ayudar al mundo. También se espera un cierto impulso ético y moral. Aquí es donde entran en juego las religiones. Así, la contribución de la Santa Sede durante el COP21 en París se basó mucho en las enseñanzas de Laudato Si. Interesante, ¿eh? Lo dicen clarísimamente en la encíclica del Papa. No tanto en cuestiones técnicas, cuántos grados, etc., sino por la dimensión ética y de justicia social. Por ejemplo, el puesto de trabajo de los empleados, ya que al suprimir los sectores más poluyentes es necesario crear trabajo en otros sectores. Otro tema fue la preocupación por la solidaridad y la justicia entre las generaciones. En este caso, ¿qué mundo le vamos a dejar a las generaciones futuras? El doctor Vinci Guerra concluye recordando que la Laudato Si, sin duda, sigue siendo un factor muy fuerte de inspiración para los gobiernos, la sociedad civil y las empresas. Y que las grandes multinacionales se hayan sentido provocadas por la Laudato Si, indica que el impacto de la encíclica todavía permanecerá durante mucho tiempo, desde luego, prácticamente hasta el fin de los tiempos. Una vez más, ellos no nos hablan de que Jesús vuelve y todo No, nada, de eso nada. Sencillamente de que generaciones vendrán y qué mundo les vamos a dejar, en fin. Nada que ver con lo que va a acontecer, pero eso sí, interesa dar ciertos mensajes a la gente para que se posicionen y aplaudan y ¿qué más? Acaten Laudato Si del Papa. En definitiva, el domingo. Todo lo demás son historias. Es todo para llevarnos a esto, para llevar al mundo directamente a una abierta oposición a la ley de Dios, al cuarto mandamiento. Y cuando eso suceda, prácticamente se acabó todo. Un estudio dice que la siguiente generación vería el inicio del infierno en la Tierra. La temperatura del planeta subirá más rápido y la humanidad quedará fuera de juego, advierten científicos. Subrayan que ahora se requieren recortes más radicales en las emisiones. Por tanto, va a haber más presión por todo ello. Refugiados ambientales, expulsados de sus tierras por los efectos del cambio climático. Pueden ser millones, dicen, millones para el año 2050, unos 250 millones de personas desplazados por estas cuestiones. Con lo cual hay que trabajar
para todo esto, por todo lo que puede llegar a implicar, incluso no solo de malestar, sino de guerras, de conflictos. Una vez más, todo esto apunta a graves consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer algo urgentemente, una ley en las naciones. Evidentemente, eso es lo que se busca. 2016 será el año más caluroso de la historia, con un aumento de la temperatura de 1,2 grados. Batimos el récord, parece ser. Este año lo fulminamos. Y, evidentemente, cada vez más argumentos públicos para apoyar el cambio climático. Lástima que nunca van apareciendo datos públicos de la verdad de quién está provocando todo eso. No solo lo que nos dicen, y todo lo que hemos presentado demostrando que hay algo más que los tubos de escape. ¿Dónde lo ponen? En ningún lado. Pero claro, eso no conviene. Saber que alguien es capaz de tener armamento geofísico para manipular el clima suena a película de Hollywood, ¿verdad? Que ya salió también, por supuesto, de algún lado lo sacaron. Evidentemente, las verdades no nos las van a decir. Como siempre, nos mostrarán una cara de la moneda, pero no quién está por detrás. Teleseries. Mírate esto también. Netflix confirma estreno de miniserie sobre el Papa Francisco. El 16 de diciembre, un día antes del cumpleaños número 80 del Sumo Pontífice, estará disponible Llámame Francisco, protagonizada por el argentino Rodrigo de la Serna y el chileno Sergio Hernández. Con lo cual, una vez más, ya se hace ahora un populismo total sobre el Papa Francisco. Pero no es el único, porque hay otro papa que también ahora va a aparecer en musicales. Ya apareció una vez, pues ahora otra. La vida de Juan Pablo II se hace musical de Profesión Papa, es su título. ¿Y dónde? En Checoslovaquia. Bueno, una vez más, habrá también baile, rock sinfónico, todo mezclado para hacer el espectáculo. ¿Qué están motivando? Pues como siempre, que el Vaticano vuelva a salir a la palestra. ¿Y de qué modo? ¿De qué modo? Primeras figuras de escenario, propaganda absoluta, y va a dar sus frutos. Y hablando de ellos, entramos en el apartado del Vaticano. Primero, mirad, directamente con medio ambiente. El 9 de diciembre inauguran el pesebre y árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro, como cada año, ¿eh? Pero esta vez introducen unos pequeños cambios. Y un dato interesante, la iluminación será una novedad, sobre todo para el cuidado del medio ambiente. Se usarán 18.000 LED. En la mañana del 9 de diciembre, las delegaciones de Trento y Malta, junto a algunos niños que han realizado las esferas, serán recibidos por el Santo Padre en la audiencia para la presentación oficial de los regalos. Una vez más, el tema del medio ambiente estará en el centro de la Plaza Vaticana, nunca mejor dicho, en ese pesebre y en ese árbol. Total, medio ambiente, cuidado con la iluminación, porque hay que cuidar el medio ambiente. Claro, son los primeros en promocionarlo. Una vez más, van marcando pautas para que todos sigan lo que ellos al final, tan sutilmente, van a terminar imponiendo. Un libro también ha aparecido, lo que decía Bergoglio antes de ser papa. Presentan el libro En tus ojos está mi palabra. Son homilías y discursos de Buenos Aires del año 1999, no al 20.013 como pone aquí, porque ya duraría mucho, sino al 2013. Y evidentemente, ya se sabe, más propaganda, cuestiones de jesuitas, como veis aquí, con el nuevo general de la orden, y aparece esto. Y respondiendo al padre Spadaro, el Papa Francisco explica que la homilía siempre es política, porque se hace en la polis, en la ciudad, porque se refiere a la construcción de la civilización. Incluso en el confesionario, cuando se da la absolución, se construye, mirad qué frase, qué tres palabras que tanto estamos oyendo, se construye el bien común. Una vez más, vemos que todo va destinado a lo mismo. Todo lo que tenga que ver con ellos es para el bien común. Todo lo contrario ya no es para el bien común, por tanto sería para el mal común. Pues esos que irán para el mal común según ellos, porque no irán en sus directrices, tendrán un grave problema.
ya que, ya veis, todo el pensamiento del mundo irá en consonancia con ellos. Es lo que están haciendo, lo están trabajando a la perfección. Pero una vez más, cuestión política. Se insta a los católicos a ponerse en política de lleno. Y lo están haciendo, y cada vez más, y muy bien, para llevar todo a los pies de Roma, por supuesto. Líder moral, el jubileo de los sin techo en Roma para poner la caridad en el centro. Carlos Santoro, de la comunidad de San Egidio, explica en rueda de prensa esta iniciativa. Una vez más, los sin techo. ¿Qué gobierno está haciendo tanto aparentemente, claro, eso sí, aparentemente, por los sin techo? El papado se lleva la palma, desde luego. Ejemplo a seguir, líder moral. El Papa pide perdón a los pobres por los cristianos que miran hacia otro lado. En la audiencia con las personas en situación precaria, Francisco pide que sueñen que un día el mundo puede cambiar, cuando el Vaticano se venda todas las riquezas y se las dé a los pobres del mundo para que todo el mundo funcione bien. No, eso me lo invento yo, evidentemente no va a ser así. Qué fácil es decir ciertas frases para quedar súper bien y quedarse solo con eso. Qué lástima. Y tantos tragándose el gran engaño. Francisco al periódico La República. Construir puentes para disminuir las desigualdades. En la entrevista del Santo Padre con el fundador del periódico italiano asegura que su preocupación principal son los refugiados y los inmigrantes. Una vez más, líder moral. Así, respondiendo a una pregunta sobre Donald Trump, señala Scalfari, el Santo Padre indica que yo no doy juicios sobre las personas o los hombres políticos, y que en cambio desea solo entender cuáles son los sufrimientos que su forma de proceder puede causar a los pobres y a los excluidos. La preocupación principal del Papa en este momento tan agitado son los refugiados y los inmigrantes, le dijo. En pequeña parte cristianos, pero esto no cambia la situación en lo que se refiere a nosotros, su sufrimiento y su malestar. Las causas son muchas, asegura, y nosotros tenemos que hacer lo posible para eliminarlas. El dinero, se lamenta Francisco, está contra los pobres más que contra los inmigrantes y refugiados, pero también hay pobres de los países ricos que temen la acogida de sus iguales procedentes de otros países pobres. Es un círculo perverso y debe ser interrumpido, clama el Papa. Tenemos que derrumbar los muros que nos dividen, tratar de hacer crecer el bienestar, pero para alcanzar este resultado tenemos que tirar esos muros y construir puentes que permitan disminuir las desigualdades y haga crecer la libertad y los derechos. Lo que nosotros queremos, insistió el pontífice, es la lucha contra las desigualdades. Este es el mal mayor que existe en el mundo. Y qué bien quedan con todo este gran discurso, ¿eh? Qué bien quedan. Pero mirad ahora esto, manipulación de las palabras de Jesús y la verdad final. ¿Qué es? Pues ahora lo vais a ver. Resulta que en la homilía del Papa sobre el jubileo de las personas socialmente excluidas, aprovechando el cierre del Año Santo de la Misericordia, suelta un discurso y llega a decir esto, mirad bien. Preguntas similares se encuentran en el pasaje del Evangelio de hoy. Jesús está en Jerusalén para escribir la última y más importante página de su vida terrena, su muerte y resurrección. Está cerca del templo, adornado de bellas piedras y ofrendas votivas. La gente estaba hablando de la belleza exterior del templo, cuando Jesús dice, «Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra». Añade que habrá conflictos, hambre, convulsión en la tierra y en el cielo. Jesús no nos quiere asustar, sino advertirnos de que todo lo que vemos pasa inexorablemente. ¿Solo quiere decir esto? ¿Que todo lo que vemos pasa inexorablemente y ya está? ¿O estaba haciendo hincapié en la profecía señalando que hay una serie de cuestiones que debían acontecer para cimentar su fe, para que se prepararan antes para ese evento, para que no les cogiese por sorpresa, y que finalmente también había unas señales que mezcló con estas sobre la destrucción del templo de Jerusalén, que eran ya especialmente para el fin de los tiempos antes de su regreso? Ah, no, esto es solo, dice que es para darnos cuenta de que todo pasa inexorablemente y se acabó. Pues qué poca profundidad, ¿eh?
Incluso los reinos más poderosos, dice él, los edificios más sagrados y las cosas más estables del mundo no duran para siempre, tarde o temprano caerán. Eso es evidente, pero esto no es lo que hacía solo referencia a Jesús. Ante estas afirmaciones, la gente inmediatamente plantea dos preguntas al maestro. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? ¿Cuándo y cuál? Siempre nos mueve la curiosidad. Se quiere saber cuándo y recibir señales. Pero esta curiosidad a Jesús no le gusta. Por el contrario, él nos insta a no dejarnos engañar por los predicadores apocalípticos. El que sigue a Jesús no hace caso a los profetas de desgracias, a la frivolidad de los horóscopos, a las predicaciones y a las predicciones que generan temores, distrayendo la atención de lo que sí importa. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Es increíble con qué desfachatez es capaz de mezcla la frivolidad de los horóscopos, espiritismo en definitiva, no solo es frivolidad, ¿con qué? Con profetas, dice, de desgracias, que predican predicciones de grandes temores, dice. O sea, que para él la Biblia, o Jesús mismo, era todo eso. Sí, bueno, menos los horóscopos, todo se lo puedes aplicar a Jesús, porque Jesús habló mucho de amor y sanó a mucha gente y dio un gran mensaje, pero decía que iban a pasar todas estas cosas, grandes desgracias. ¿Pero qué quiere oír la gente? Paz, paz, y no hay paz, dice el texto. Y esos son los predicadores, sobre todo de los últimos tiempos, por parte de ellos, que dirán paz, y no va a haber paz, todo lo contrario. Pero la gente quiere oír esto, como cuando pasaba en el Antiguo Testamento, cuando los profetas decían lo que había y no querían oírlo, querían oír otras sintonías, pero no la verdad, porque sabían que con la verdad les llegaba al corazón, les advertía y debían cambiar, y no querían. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Pues ya veis qué facilidad de manipulación en las palabras del Papa. No hagáis caso, según él, si alguien anuncia cosas distintas a lo que ellos dicen. Entre las muchas voces que se oyen, el Señor nos invita a distinguir lo que viene de él y lo que viene del falso espíritu. Pues parece ser que al Señor lo tienen muy poco, porque por lo que dice no se enteran, ¿eh? Es importante distinguir la llamada llena de sabiduría que Dios nos dirige cada día del clamor de los que utilizan el nombre de Dios para asustar, alimentar divisiones y temores. Y eso es lo que muchos dicen, es que hablar de profecías asusta. Además, hablar de la doctrina causa divisiones, por eso no hay que predicar a los demás. Y además genera temores, o alimenta temores. Claro, si dices todo eso vas contra el ecumenismo, si dices la verdad de la palabra de Dios, pues es todo lo contrario a lo que ellos están fomentando aquí. ¡Qué poca vergüenza! Quizás les sería mejor agarrar la Biblia y empezar a arrancar las hojas de profecías, arrancar las hojas que tienen que ver con las cosas que han acontecido, las que deben acontecer, incluso las mismas palabras de Jesús, no hace falta ir a otros apóstoles y profetas, y toda la cuestión que tiene que ver con ecumenismos y demás, raca, hoja fuera, al final les quedan 4 hojillas en la Biblia prácticamente, ¿eh? ¿Es eso lo que quieren? Y además, resulta que de lo que les quede, también todos son mitos, son enseñanzas y no es una realidad. Apaga y vámonos, ¿eh? Qué poca vergüenza. Y lo peor es que tanta gente se lo cree. Pero ¿os dais cuenta que si están diciendo algo sobre esto, por algo es? Porque el mensaje de Dios se está moviendo y empieza a molestar, pues aún molestará más, porque el mensaje de Dios les va a vencer. Pero aún han dicho más, mirad esto. Hoy, queridos hermanos y hermanas, es vuestro jubileo, y con vuestra presencia nos ayudáis a sintonizar con Dios para ver lo que Él ve. Él no se queda en las apariencias, sino que pone sus ojos en el humilde y abatido, en tantos pobres Lázaros de hoy. Cuánto mal nos hace fingir que no nos damos cuenta de Lázaro, que es excluido y rechazado. Es darle la espalda a Dios, es darle la espalda a Dios, cuando el interés se centra en las cosas que hay que producir, en lugar de las personas que hay que amar. Estamos ante un síntoma de esclerosis espiritual.
Así nace la trágica contradicción de nuestra época. Cuanto más aumenta el progreso y las posibilidades, lo cual es bueno, tanto más aumentan las personas que no pueden acceder a ello. Es una gran injusticia que nos tiene que preocupar, mucho más que el saber cuándo y cómo será el fin del mundo. Porque no se puede estar tranquilo en casa mientras Lázaro yace postrado a la puerta. No hay paz en la casa del que está bien cuando falta justicia en la casa de todos. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No pueden ir las dos cosas juntas? ¿Es que necesariamente si nos preocupamos de saber cuándo y cómo será el fin del mundo, no podemos preocuparnos de ayudar también a los demás? ¿En qué cabeza cabe esto? Si alguien se preocupa solo por la cuestión profética y olvida al prójimo, tiene un grave problema como cristiano, pero desasociar y coger solo la otra parte también. En definitiva, el Papa está tergiversando la palabra de Dios, y más claro no puede ser, y yo tampoco, porque es evidente que está contradiciendo el mensaje de Dios. En fin, una vez más se denota qué espíritu guía al Vaticano. Pero una vez más también, pensar en cómo será el fin del mundo y cuándo, no, esto no. Me suena el día y la hora nadie sabe y ya está, lo mismo. Lo dicen en el Vaticano, lo dicen en las iglesias adventistas, lo dicen tantos protestantes, lo dicen tantos católicos, lo dicen tantos y tantos que están equivocados, por desgracia, y muchos porque quieren estarlo. Pero lo curioso es que todos coinciden en lo mismo. Vaya contradicción con la palabra de Dios. Ecumenismo. Francisco recuerda que la unidad de los cristianos es una exigencia esencial de nuestra fe. El Papa, en su encuentro con la plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, recuerda que las distintas comunidades cristianas están llamadas a no competir, sino a colaborar. ¿Qué quiere decir? Que no puedes predicar a los demás, lo que ellos llaman proselitismo. Hay que acoplarse unos con otros y ya está, ir al ecumenismo. Todo lo demás no importa. Finalmente, el Santo Padre ha señalado que la unidad no es absorción. La unidad de los cristianos, ha explicado, no conlleva un ecumenismo en marcha atrás, por lo que alguno debería renegar de la propia historia de fe, ni tampoco tolera el proselitismo, que es un veneno para el camino ecuménico. ¡Qué poca vergüenza! Evidentemente para ellos, predicar a los demás es un veneno, porque es denunciar que el ecumenismo estaba profetizado y que sería una cosa precisamente satánica y no de Dios, que se va a producir, por supuesto, porque se va a producir, pero para nada es todo lo que ellos dicen. Imaginaos, predicas al otro, dices las cosas claras, denuncias el ecumenismo, en consecuencia, ¿qué sucede? Que vas totalmente mal. Vas totalmente mal. Vas contra el bien común. Antes de ver lo que nos separa, es necesario percibir también de forma existencial la riqueza de lo que nos reúne, como la Sagrada Escritura y las grandes profesiones de fe de los primeros concilios ecuménicos. ¿La Sagrada Escritura nos une? Si fuese solo escritura, perfecto, pero resulta que para ellos es escritura más tradición y pesa más la tradición que la escritura. ¿Cómo se puede estar unido con esto? Y también los primeros concilios ecuménicos, profesiones de fe, tal. Una vergüenza. Todo una vergüenza. Ya va siendo hora que como pueblo de Dios digamos las cosas claras. Ellos que digan y se inventen lo que quieran con mensajes satánicos tan claros. Pero la verdad de Dios va a triunfar. Así el Santo Padre ha concluido su discurso recordando que las distintas comunidades cristianas están llamadas a no competir, sino a colaborar. Claro, no sea acaso que predicando a los demás alguno vea la verdad y se convierta. Eso va contra el ecumenismo. ¡Qué vergüenza! Unidad en la mentira, en el engaño, pero no en la verdad. Esto no es lo que dice Jesús, precisamente. Puerta Santa. Cierran en las basílicas del mundo, miles cruzan aún
la de San Pedro. La puerta santa de la Basílica de San Pedro permanece abierta hasta el domingo 20, con lo cual las personas que iban aún para conseguir unos beneplácitos por parte de Dios a través del Vaticano de indulgencias, pues se les está acabando el tiempo y se tendrán que espabilar. Pero, ¿qué hay en todo esto que tiene que ver con lo que hemos presentado en el título? Entre las puertas santas del mundo llama la atención la de la Catedral de Bangui, la primera que abrió el Papa en su viaje en noviembre del año pasado a la República Centroafricana, que ya lo mostramos en un especial. Ahora el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Dieudonné Zapalainga, recordó que la Puerta Santa ha cerrado, pero la catedral permanece abierta porque todos los días es tiempo de misericordia. Indicó también que el próximo sábado 18 estará en el Vaticano acompañado, mirad por quién, por el imán de Bangui y el líder evangélico de la capital para recibir la elevación a cardenal de manos del Papa Francisco. O sea que los otros van a hacer ecumenismo, siendo del Islam y siendo protestante, para ver cómo le hacen cardenal a su colega. ¿Os dais cuenta cómo está funcionando a la perfección el ecumenismo? Aquí no se va a escapar nadie, nadie, solo los que estén en la verdad. El resto, ya veis, tarde o temprano van a ir cayendo todos. Y los que no, que se preparen, porque ya sabemos lo que espera, ¿eh? La Santa Sede y Al-Azhar fijan un seminario de estudio en febrero de 2017. Se abordarán las grandes cuestiones contemporáneas como pobreza, migración, analfabetismo y la relación entre la religión y la violencia. Una vez más, ecumenismo con el mundo del Islam. Y apartado para Laudato Si. El Vaticano presentará en los Emiratos Árabes el mensaje del Día Mundial de la Pesca. Y mirad dónde, en Emiratos Árabes. Será presentado el 21 de noviembre justo allí. Y mirad qué dice. En la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, siempre casa común, bien común, el Papa Francisco indica: los océanos no solo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros y amenazados por diversas causas. Todo esto también aparece en Laudato Si. No deja nada colgado por allí, todo preparado. ¿Para qué? Para después ir presentando estos temas, y ya veis, hasta en países islámicos, para unirlos a todos. Laudato Si, la trampa perfecta. Y van a caer todos. Y ahora un apartado especial también para la UNESCO. Mirad curiosamente esta imagen que aparece aquí. Es reinventando la paz, pero además está todo basado en ese humanismo para la unidad de toda la familia humana. Ya sabemos para quién trabaja la UNESCO, sí, para la ONU, pero ya sabemos lo que hay detrás de la ONU, ya lo hemos tratado muchas veces. Los focolares en la UNESCO proponen reinventar la paz. Una vez más sale el tema de la paz. ¿Y qué encontramos aquí? La segunda sesión de la mañana, acompañada con contenidos multimedia, será interdisciplinaria e intergeneracional. Comenzando con testimonios concretos en favor de la unidad y la paz, se indicarán pistas operativas en 5 breves paneles distintos. En favor de la unidad y la paz. La UNESCO trabaja para quien trabaja. No solo sociedades secretas, con la ONU, Vaticano también, por supuesto, quien mueve todos los hilos. Pues bien, dejamos de momento el Vaticano para seguir en el lado oscuro, pero con un matiz un poco distinto, más directamente, abiertamente espiritista, por si no lo fuera poco el Vaticano, pero bien, esto aún más concretamente. Porque están apareciendo últimamente un montón de noticias que tienen que ver con cosas paranormales, que llaman tantos. Mirad unas cuantas. Unos cazafantasmas capturan un espectro en un hospital abandonado en el Reino Unido. El fenómeno paranormal se ha registrado en un edificio abandonado alzado en la época victoriana. Y esta es la imagen que aparece en ese grupito que se juntaron en ese lugar donde buscaban precisamente fenómenos paranormales. El edificio fue erigido en la época victoriana y sirvió como orfanato desde 1874. Ahora es un hospital abandonado que conserva un laberinto de salas, una capilla y una morgue.
Barron aseveró que durante la excursión había movimiento, al tiempo que los excursionistas intentaban comunicarse con espíritus. O sea que ya iban directamente a eso, a espiritismo. Y va y ¡pam!, les sale esto en la fotografía. Bueno, no es un primer caso, de esto ha habido mucho y seguirá habiendo más, porque el espiritismo, como estaba profetizado, irá en aumento hasta el fin de los tiempos. Un físico encuentra información sobre el alma en las células humanas. Mirad qué nos dicen ahora. Los científicos aseguran que la información cuántica sobre el ser humano puede seguir viva de algún modo una vez que muere el cuerpo. Con lo cual, da pie a ¿qué? Al espiritismo. El equipo del físico británico Roger Penrose ha encontrado pruebas de que los microtúbulos de las proteínas contienen información cuántica sobre el ser humano, que algunos denominan alma, y podría perdurar tras la muerte del cuerpo. Ya veis por dónde van, ¿eh? Penrose explica que una prueba de esta teoría es que cuando alguien muere, esos conductos liberan su información subatómica al universo. Pero si el proceso es temporal y logra regresar a la vida, regresa a cuerpo. Esa sería la vivencia de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Ya veis, ya le dan una explicación así. Una vez más, cuestión alma. Si el paciente no sobrevive al trance y fallece, es posible que la información cuántica pueda existir fuera del cuerpo, como alma, tal vez de manera indefinida. Bueno, lo que sí sabemos es que todo lo que ha sido una persona, Dios lo recoge, para que cuando haya la resurrección se le vuelva a dar. Pero de ahí a como un alma que esté pululando el tema por el universo, esa información da que pensar, porque si puede regresar al cuerpo, quiere decir que en el fondo es el mismo sin cuerpo. Una vez más, espiritismo. Te puedes comunicar con eso que está pululando por algún sitio, que en el fondo sigue siendo esa persona muerta. Los investigadores del Instituto Max Planck de Física de Múnich, Baviera, Alemania, curiosamente de Baviera, están de acuerdo y establecen que el universo físico en que vivimos se basa en nuestra percepción, pero una vez que nuestra parte física muere, existe un infinito más allá. Bueno, pues parece de Walt Disney el tema, ¿eh? Desde luego es realmente impresionante. Quien fuera máximo responsable de esa institución, Hans-Peter Durr, subraya que lo que consideramos como aquí y ahora, este mundo, solo es la parte material de lo que nos resulta comprensible, mientras que el más allá es una realidad infinita mucho mayor. Por supuesto, que es mucho mayor de lo que nos podemos pensar todo, pero ¿con esos conceptos? En este sentido, Durr detalla que nuestras vidas ya están rodeadas de ese otro mundo en el que, cuando el cuerpo muere, el campo espiritual cuántico permanece, un fenómeno que se podría considerar inmortalidad. Más claro no lo pueden decir. Inmortalidad del alma. Aberración doctrinal que está en todo el paganismo, de todo el mundo, de todas las épocas y, por desgracia, también del cristianismo. Eso no es bíblico. Eso es la base del espiritismo. Y al final, por el espiritismo, todo el mundo va a caer. Todos. Incluso los que ahora creen y van contra el ecumenismo y tantas cosas más. Por los sentidos, por manifestaciones espiritistas, el mundo va a caer entero. Por su parte, el científico Christian Hellwig del Instituto Max Planck de Biofísica y Química, en Sajonia, en la Baja Sajonia, añade que las propiedades de nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra conciencia y nuestros sentimientos se podrían considerar espirituales, debido a que no tienen una interacción directa con las fuerzas de la naturaleza fundamentales y corresponden de manera exacta con las características que distinguen los tremendamente desconcertantes y maravillosos fenómenos del mundo cuántico. Una vez más, el tema cuántico. ¿Cuán cerca llega a estar del espiritismo? ¿Cuán cerca? Se toma un selfie en el coche y captura el fantasma del niño que murió allí en un accidente. El fantasma de un niño muerto en accidente de tráfico aparece en un selfie que se tomó una chica estadounidense cuando viajaba en el coche con su madre. Aquí veis la fotografía. Detrás, la carita de alguien. Dicen que es del niño que murió en ese lugar.
Lo curioso es que, según la madre de esta chica, dice que esta joven es un imán para los sucesos paranormales y que esto prueba que hay vida después de la muerte. Qué bien está trabajando Satanás, esos demonios, qué bien, haciendo creer que verdaderamente los muertos siguen pululando por ahí. Y cada vez más personas que dicen que no creen en Dios, pero en eso sí. Qué cosas. Pues bien, ahora vamos a hablar del fin del mundo, eso que al Papa no le hace ninguna gracia que se trate. Pero además lo vamos a hacer con un escrito también de gente que pertenece al tema vaticano. Comentario a la liturgia dominical. Mirad qué nos dice aquí. Idea principal, ¿cómo prepararnos para el final de los tiempos? Síntesis del mensaje. Estamos terminando el año litúrgico y es lógico que los textos de este domingo tengan tono y sabor escatológico, o sea, profético, del futuro. Es decir, que nos hagan mirar al futuro de la humanidad y el nuestro. A esta mirada hacia el futuro nos invitan no solo el Evangelio y la primera lectura, sino también esta vez la segunda lectura de San Pablo. Ahora bien, los últimos tiempos ya los estamos anticipando siempre en la participación de los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, y con la construcción de un mundo más humano y cristiano. Para quienes anuncian insistentemente y con tonos tremendistas que vendrá ya el castigo y el fin de los tiempos, Cristo hoy nos dice que no es inminente. Eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Fe, confianza y perseverancia en el bien. Pero, ¿qué están diciendo? O sea, que Jesús dice que esto no es inminente. ¿Eso dice? Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Es cierto que Jesús pronunció algunas cosas, y también los apóstoles y los profetas, que no era todo para su momento, claro que no, pero dio las señales de cuándo acontecerían las cosas para saber cuándo sería el momento del retorno de Cristo. Y ahora resulta que ahora que estamos precisamente tan cerca, 14 años y poco, de que vuelva Jesús, con el fin del mundo tal como muchos conocen, resulta que no, que esto no es inminente. Pues ya me empieza a recordar a cómo los adventistas han cambiado oficialmente también la misma apreciación. No es inminente, está cercano, ya está. Qué poca vergüenza. Pero además, no solo qué poca vergüenza, qué extraña comunión de pensamientos entre unos y otros. Da que pensar, ¿eh? Vaya que se da que pensar esa línea, nunca mejor dicho, de pensamientos comunes entre unos y otros. Mirad qué más nos dice. En primer lugar, en la primera lectura, el profeta Malaquías pinta el panorama con total y crudo realismo. Llega el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá. Más claro, imposible. Son imágenes muy gráficas, que remiten a unas grandes verdades. Primera, Dios es el recompensador infinito de aquellos que lo sirven con fidelidad a pesar de las pruebas y el sufrimiento. Segunda verdad, llegará el fin del mundo y con él el juicio de Dios. El tiempo en que Dios mismo ponga cada cosa en su lugar según justicia. Estas palabras de Malaquías no son agradables a la mentalidad moderna, pero no es menos cierto que la justicia que en ella se manifiesta no invalida la bondad de Dios, que no deja de ser Padre. O sea que por un lado nos dicen que sí, que esto se va a producir, pero que no va a ser ahora. ¿Por qué? Pues en definitiva porque ellos no ven la segunda venida de Jesús o no creen la segunda venida de Jesús como es realmente en la Biblia. Ellos esperan que aparezca Jesús y que haya un milenio de paz en la tierra. Bueno, sí que habrá un milenio de paz en la tierra, porque solo va a quedar Satanás y sus ángeles, todo destruido, y no podrán engañar ni fastidiar a más personas, porque todos estarán muertos, o bien los salvos trasladados al cielo por 1000 años. Hasta después de ese milenio no se regresa a la tierra y no vuelve por un tiempo la gran problemática con Satanás y sus ángeles, hasta que finalmente, con la resurrección de los impíos y el engaño satánico para destruir al pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén, cuando Dios será que intervendrá y pondrá punto y final a la existencia del mal y a todos estos seres humanos que no serán salvos, ángeles caídos y el último en fallecer, en quemar, el mismo Satanás.
Pues bien, extrañas contraposiciones hacen, ¿eh? En segundo lugar, Cristo en el discurso escatológico del Evangelio de hoy desarrolla el mismo tema. Pone en guardia a los cristianos y a todos sobre posibles engaños. Tened cuidado, no os dejéis engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo. Y también el tiempo está cerca, no los sigáis. ¿Os dais cuenta de lo que están poniendo en palabras de Jesús y en qué lugar lo están enclavando? Realmente sorprendente, ¿eh? No hay nada peor que la verdad deformada. No hagamos caso a quienes van por ahí proclamando y anunciando el fin del mundo. Vaya mensajes están dando. Antes hemos visto uno del Papa y ahora de otra persona asociada al tema Vaticano. Y van en la misma línea. Qué curioso. Parece que Satanás empieza a mosquearse bastante con este tema, ¿eh? Mirad qué más nos dice ahora. La Iglesia ha sido siempre muy cauta en estos temas. Por eso, cuando ha habido supuestamente revelaciones privadas al respecto, la Iglesia no ha dado rápido el veredicto o la aprobación, sino después de un prolongado tiempo de prueba, ya sea aprobándolas o negándolas. Por eso, lo mejor es permanecer tranquilos y serenos en nuestra oración, haciendo el bien a nuestros hermanos y firmes en nuestra adhesión al magisterio de la Iglesia, y no buscar alarmismos gritando que la justicia de Dios ya está por caer sobre nosotros como un nuevo diluvio y que tenemos que meternos, sabe Dios, en qué nuevo arca de Noé. Es curioso, ¿eh? Porque está diciendo el mensaje que anunciaba Pedro, que tenía que ver también en comparativa a lo que sucedió en los días de Noé y el fin del mundo. Y ahora utilizan lo mismo para negar que todo eso debe ser así. Es realmente impresionante qué tejemanejes son capaces de decir. En el plan de Dios, esas guerras, revoluciones, terremotos, epidemias, hambre, tienen la misión de recordarnos que en esta vida todo es transitorio, todo pasa. Llegará el día de los cielos nuevos y la tierra nueva, solo así triunfarán la justicia y la felicidad indeficientes. O sea que todas esas cosas nos hacen pensar que todo es transitorio y ya está. Pero no nos dan pruebas de que son señales del retorno de Cristo. Qué curioso. Finalmente, antes del fin de los tiempos, vendrán muchos sufrimientos y persecuciones para quienes quieren ser fieles a Cristo. Ha sido una constante en la vida de la Iglesia, desde sus comienzos en Jerusalén hasta nuestros días. Es conocida aquella sentencia que condenaba a los cristianos como reos de lesa majestad, non licet esset vos, es decir, no tenéis derecho a existir. Se les privaba de la vida, a pesar de que los cristianos eran los más fieles cumplidores de los deberes cívicos. Pero su tenor de vida honrada y limpia era una bofetada implícita a esa vida lujuriosa y desenfrenada de muchos paganos. Hoy también seguimos siendo perseguidos, arrestados, asesinados, no solo por gobernantes de regímenes comunistas y nazis, sino también por personas de otras religiones y credos. Basta echar una ojeada a las noticias mundiales. Son conocidas las palabras que Tertuliano lanzaba a los perseguidores. Cuantas veces nos segáis, somos muchos más. Semilla de cristianos es la sangre de los mártires. La Iglesia de siempre enfrenta sin temor y hasta con alegría la persecución, porque la considera un signo de su auténtica identificación con Cristo. Rezar, sufrir, perdonar y dar testimonio de nuestra fe en todas partes, también en las grandes ciudades. Esta es la mejor manera de prepararnos para el final de los tiempos, y no con lenguajes tremendistas y escapando sabe Dios a dónde, para escondernos y vivir una vida tranquila. O sea, no vayas a vivir al campo preparándote para todo lo que viene, para que puedas soportar mejor, equilibrarte mejor con Dios y haciendo el bien al prójimo igualmente. No, todo esto para nada, para nada. Hay que seguir haciendo la vida normal, eso sí, más o menos con tu cuestión cristiana, por allí. Que habrá persecuciones y estas cosas, siempre han habido. Claro, se ha solucionado todo. Una vez más, qué desfachatez, qué forma de tergiversar toda la palabra de Dios que nos dice precisamente todo lo contrario. Dice ahora para reflexionar, a unos días de terminar el año de la misericordia, habría alguno que se preguntaría leyendo hoy este Evangelio,
¿Dónde está la misericordia y la justicia de Dios? A este respecto, el cardenal Gerhard Ludwig Müller dijo estas palabras: «Hoy sería muy importante comprender que tanto la misericordia como la justicia derivan de la bondad divina como de una misma fuente. Una cierta comprensión actual de la realidad en la que hay una inflación de lo afectivo y de lo sentimental pretende convencernos de que la misericordia y la justicia son acciones antagónicas. Sin embargo, la justicia y la misericordia se han abrazado. Es decir, para Dios, decir justicia es decir misericordia, sin oposición. De hecho, es imposible comprender la misericordia de Dios sin tener presente su justicia. Esta no es una especie de balanza en la que juega a equilibrar mis méritos y mis faltas. No lo es, porque sabemos que Dios no nos busca por nuestros méritos, ni nos rechaza por nuestras faltas. Tampoco nos mide con reglas o con criterios de justicia externos a Él mismo, por ejemplo, aplicando sin más el decálogo a nuestra vida. Pues sí, resulta que con lo que vamos a ser juzgados es por el decálogo aplicado a nuestra vida. Y claro que nos va a rechazar por nuestras faltas si no pedimos perdón y cambiamos. Claro que sí. Pero además, ¿por qué decálogo vamos a ser juzgados? ¿Por el decálogo del catecismo o por el decálogo auténtico, el dado por Dios a Moisés, y que es para todos y para todos los tiempos? Qué diferencia, ¿eh? Éxodo 20, esos son los 10 mandamientos, que curiosamente dicen que no debes tener imágenes y menos adorarlas, y segundo, que el sábado, ¿qué? Es el día de Dios, y no santificarás las fiestas, especialmente el domingo. Qué diferencia. Vaya que si vamos a ser juzgados por la ley de Dios, porque si no hubiese ley de Dios, no habría juicio, porque todo juicio se basa en una ley. Por tanto, quien diga que no hay ley, también vaya pifia está haciendo. Interesada, por supuesto, porque normalmente es porque no le interesa guardar el sábado, ¿eh? Que quede claro. Para rezar: Señor, estoy sereno y tranquilo, y con enorme confianza en ti, porque al final vendrá la victoria y la felicidad. Te dejo mis preocupaciones y sufrimientos en tus manos. No me hundirán, sino que serán la prueba de mi fe y esperanza. Y al mismo tiempo quiero seguir haciendo el bien a mi alrededor, con mi palabra y con mi ejemplo. Viviré el hoy sin dejar de mirar el mañana. Soy peregrino hacia la eternidad y no quiero distraerme en bagatelas y fruslerías. Con la perseverancia, me dijiste, salvaré mi alma. Amén. O sea que son bagatelas y fruslerías todo lo que está diciendo que es lo que debemos decir nosotros. Todo lo que planteamos, todo lo que anunciamos, todo eso para ellos son bagatelas y fruslerías. Y, eso sí, convencidos de que con perseverancia salvarán su alma. Pues con perseverancia en no sé qué, en llevar la contraria a Dios será. Pues así poca salvación tendrán, ¿eh? Una vez más, ellos también deben conocer el mensaje, porque estos planteamientos no solo les perjudica a ellos mismos, sino a tantos católicos y algunos de muy buen corazón que se tragan esas palabras. Gracias a Dios que el mensaje al final va a llegar a todo el mundo sin excusas, y cada individuo deberá tomar su decisión, en pro o en contra de la verdad de la palabra de Dios, de Cristo. Como no nos preparemos para todo lo que viene, viviendo, eso sí, el día a día y ayudando a los demás, todas estas frases no van a servir para nada, solo que para llevar a gente a la perdición. Y ya prácticamente concluyendo, el tercer templo de Jerusalén. Vemos aquí dos personajes, Donald Trump y el señor Putin, y al fondo, ya lo sabéis, Jerusalén y ese lugar tan especial donde debe ir el tercer templo de Jerusalén. Mirad esta noticia. Sanedrín pide a Trump y Putin ayuda para construcción del tercer templo. Según el Viking Israel News, o el rabino Hillel Weiss, portavoz del Sanedrín, está confiando que ambos puedan ser como el rey Ciro, mencionado en la Biblia. Y mirad qué nos dice aquí. Durante una campaña electoral, Trump prometió que reconocería a Jerusalén como una capital de Israel. De esto también trataremos en el especial de Donald Trump. Ahora que fue electo, se espera que también cumpla la promesa de transferir la embajada de los Estados Unidos, que actualmente está en Tel Aviv, a Jerusalén.
En esa ocasión habló con judíos ortodoxos sobre la importancia del monte del templo y el templo de los judíos. Está hablando ahora de Putin. Chadrei Charedim, un sitio de noticias de la comunidad judía ortodoxa, dijo en ese momento que la respuesta de Putin, esto era el año 2012, fue: vine aquí para orar por el templo que se construirá de nuevo. Sobre la base de estas promesas, explica el rabino Weiss, el Sanedrín envió una comunicación oficial en forma de carta que pide tanto a Putin como a Trump ayudar al pueblo judío en su misión sagrada. Si esas declaraciones son ciertas de Putin, la verdad es que da mucho que pensar. Por un momento ya sabemos que habrá una serie de circunstancias que ayudarán a poder construir ese templo allí, haciéndose pasar por el templo de Dios. Después ya sabemos que viene el caos absoluto, pero durante un tiempo eso se va a conseguir. Estamos preparados para reconstruir el templo. La situación política actual, donde los dos líderes políticos más importantes del mundo apoyan el derecho de los judíos a Jerusalén como su herencia espiritual, no tiene precedentes históricos, dice el rabino. O sea que Putin también sirve a alguien, ¿no? Hasta el momento ninguno de los dos presidentes ha respondido a la solicitud de rabinos que constituye el Sanedrín. Mirad ahora esto: templo conducirá a la paz mundial. El Sanedrín también cree que las intenciones de Putin en el sitio nunca se discutieron abiertamente, porque sabía que la posición del gobierno de Obama no tenía buenas relaciones con Israel y apoyó la entrega de Jerusalén Oriental a los palestinos. Además de sus peticiones para el templo, los rabinos hicieron hincapié en que el apoyo al reclamo judío de Jerusalén traería beneficios a todo el mundo. Los líderes de Rusia y los Estados Unidos pueden llevar a las naciones del mundo la paz mundial mediante la construcción del templo, la fuente de la paz, reitera Weiss. Eso va a compensar las resoluciones vergonzosas de la UNESCO que solo aumentan el terror y la violencia. Vaya declaraciones. Tienen claro que cuando se levante el tercer templo de Jerusalén, será el foco, la fuente de la paz mundial. Porque alguien va a aposentarse allí. Claro, Satanás haciéndose pasar por el Mesías, por Cristo. Y todo el mundo caerá de cuatro patas en ese gran engaño. Porque ese va a ser el gran engaño, la consumación de todo el resto de engaños concentrados en ese gran momento. Pues ya veis cómo todo empieza a encajar de un modo cada vez más claro. Y sabiendo todos estos acontecimientos, todo lo que hemos visto, por ejemplo, en el día de hoy, en esta conferencia, ya no digo también si recordamos todo lo que hemos presentado anteriormente, vamos a terminar con una cita de Ellen White, de la profetisa del Señor, que aparece en Maranata, el Señor viene. Mirad qué dice: preparación para lo que nos espera. Ya solo el título ya lleva la contraria a todo lo que nos ha estado diciendo el Vaticano. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías 2:3. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debiera estarse preparando para la que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora. Solo con este primer párrafo es la cara totalmente opuesta a lo que el Vaticano quiere inculcar al mundo. Y eso que escribe Ellen White no es ningún invento, sencillamente es la aclaración de un modo muy claro, preciso y confiable de lo que pone la palabra de Dios. Y evidentemente, ¿por qué podía decir que el fin estaba muy cerca? Porque hay una serie de tiempos que deben cumplirse, y esos tiempos se están acabando, y la profecía nos lo indica: 6.000 años, y viene el fin, el retorno de Cristo. Nos quedan 14 años y pico, Sí, el 2031, sí. Mirad qué más nos dice ahora.
El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia, porque no están por la labor. Por tanto, ¿qué van a conseguir? Perderse. No hay vuelta de hoja. ¿Y qué es el tiempo de angustia? Pues el tiempo de angustia es el tiempo que habrá cuando la ley dominical se haya impuesto y se empiecen las sanciones directas contra el pueblo de Dios, todo en plan progresivo hasta decreto de muerte. Y evidentemente se va a pasar realmente mal. Ese es el tiempo de angustia. Y vaya angustia. Pero también recordemos, antes de ese momento las desgracias irán en aumento, también será un tiempo de angustia previo. Mirad qué más nos va diciendo. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. O sea que si nos imaginamos que eso es grave, pues aún será peor. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Como dice Ezequiel 14:20, si Noé, Daniel y Job estuvieren en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia, tan solo a sus propias almas librarán. Cada persona se podrá salvar por sí misma, pero no tendrá la facultad de salvar a ninguna otra. Podrá predicar el mensaje por todo el mundo, sí, pero si ese todo el mundo, cada individuo, decide, nadie puede hacer nada. Pueden decidir la salvación o la perdición. Eso no se puede imponer, cada uno lo decide. Por más justo que uno sea, como los casos de estos nombres que nos plantea aquí, de estos grandes personajes bíblicos, no salvarían a nadie tampoco. Cada uno por sí mismo dará cuenta y será salvo o no, con la ayuda de Cristo. Mirad qué más nos va diciendo. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Nunca mejor dicho, o es la verdad bíblica o el resto de cosas. Babilonia, confusión, fábulas, tradiciones, pero Biblia en sí mismo, eso ya es otra historia, ¿eh? Toda la vida ha habido esa lucha, toda la vida, desde que entró el pecado en la tierra, y ya en el cielo un poco antes, con la rebelión de Satanás. Pero esto va a tener su fin. Deberíamos estudiar los grandes hitos que nos señalan los tiempos en que vivimos. Mira, lo mismo que dice el Vaticano, ¿eh? Para nada, para nada. Deberíamos estudiar los grandes hitos que nos señalan los tiempos en que vivimos. ¿Qué estamos haciendo cada semana? ¿No estamos estudiando los tiempos en que vivimos? Las señales, estos hitos que estaban profetizados y que se están cumpliendo delante nuestro. ¿Sabéis que hay muchos cristianos, incluidos adventistas, que dicen que esto no debería hacerse? ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Que lo digan gentes que creen otras cosas, pero que lo digan los que deben conocer la verdad. Es increíble. Prefieren la perdición para la gente que prepararse ellos y preparar a los demás. Ah, no, la excusa es la de siempre. No, pero hay que prepararse ahora y ya está. Lo demás ya vendrá, ya. Pues así avisaréis a los demás también, ¿no? Madre mía. Deberíamos orar fervientemente para estar listos para las luchas del gran día que Dios está preparando. Sí, deberíamos estar orando para poder aguantar todo eso. Los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos por Él, captarán la marcha firme de los sucesos que Él ordenó. Mirad qué frase tan aplastante.
los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos por Él, captarán la marcha firme de los sucesos que Él ordenó. Estos se van a enterar, el resto no captarán nada, no se van a enterar. ¿Quién es guiado por Dios? ¿El que está atento a las señales de cómo va aconteciendo todo? ¿O el que, bueno, es igual? Más claro no se puede ser. Y no es que el lenguaje se esté inventando nada, es que este es el mensaje que está contenido en la palabra de Dios, y es obvio que es así. Inspirados por el espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo, no continuarán inactivos en la impotencia, señalando lo que no pueden hacer, colocándose la armadura del cielo. Avanzarán hacia la batalla deseosos de hacer cosas osadas en favor de Dios, sabiendo que la omnipotencia divina suplirá su necesidad. Y eso es lo que intentamos hacer, lo que debemos hacer, y con la ayuda de Dios haremos aún más. Un mensaje para dar al mundo, un mensaje de atención, un sonido de trompeta, diciendo: señores, hay las señales que esto se acaba, miradlo, la Biblia no son bromas, hay advertencias, y los 6000 años se acaban en 2031, y Jesús vuelve. Ya podemos espabilarnos todos. Cierto, como siempre, y si nos morimos antes, pues mira, al descanso. Pero si has estado haciendo la obra de Dios vas a ser salvo. Pero como digas, bueno, pues ya me esperaré hasta el final a ponerme a tono, pues ya eres un mal cristiano y ya no hace falta ni que esperes ese año, tú ya estás condenado. Es así de claro. A Dios no se lo puede engañar. Pero hay algo que el cristiano debe hacer, y es avisar también a los demás. ¿Y cómo? Diciéndoles: tranquilos, que esto va así a la larga, uy, Jesús ya vendrá, sí, uy. Hagamos el bien mientras y ya está. Y en verdad todo eso es una fachada para rechazar el verdadero sentimiento de que Cristo vuelve. La verdad no se quiere. Hay cosas que cambiar en el corazón y no se quiere. Dios pondrá a cada uno en su lugar, pero nosotros debemos dar ese mensaje. Aunque el Vaticano diga que no, aunque tantos cristianos digan que no, los auténticos debemos decir la verdad. Que Dios nos ayude a seguir dando el mensaje hasta el final y que pueda acoger a tantos como pueda cuando sembramos el mensaje por todas partes. Nosotros hemos de sembrar, Dios ya se encargará de recoger los frutos, pero no podemos callar. Os decía que hay un anuncio por hacer, y es, bueno, primero de todo, deciros que este sábado pasado estuvimos en Madrid y pudimos recoger frutos, nunca mejor dicho, de esta labor a la distancia que hacemos a través de Internet, a través de vídeos, y que gracias a Dios van dando resultados, personas que se convierten al Señor, con distintas procedencias, de distintos países, de distintas culturas, de distintas edades, de sexos, de hombre y mujer, mayores, niños, jóvenes, todos. Fue maravilloso ver los testimonios de muchos cuando venían personalmente a decirnos las cosas. Realmente fue impresionante sentir el Espíritu de Dios en ese lugar. Pero no va a ser el último lugar. Si Dios quiere, el día 3 del mes que viene, 3 de diciembre, vamos a estar en Zaragoza, en España. Y vamos a tener también un encuentro con las personas que quieran, que sigan las conferencias por toda esa parte de Aragón y de otros lugares que quieran asistir. Vamos a estar solo por la tarde, pero una vez más va a servir para poder conocer a personas que están en un mismo sentir y que buscan esa unión, buscan esa verdad y que también se están uniendo al pueblo de Dios. Por eso, todos los que queráis asistir, ya sabéis, escribidme a mi email y veremos, porque ya sabéis, siempre hay plazas limitadas en estos lugares, si cabemos todos o tendríamos que buscar algo más grande aún. Por tanto, siempre os digo, si vais a asistir, por favor escribidme a mi email, ya sabéis que entrando en nuestra web
que es esta que veis aquí. Encontraréis el lugar donde aparece en contacto mi email para que me podáis escribir y decir cuántos vais a venir o asistir. Una vez más, para nosotros es un privilegio poder encontrarnos con personas de tantos lugares distintos, pero que todos, seamos de donde seamos, queremos estar con Cristo en su verdad. Es un privilegio, sin lugar a dudas. Y ya finalizando, recordaros que tenemos el Twitter del Gran Engaño, tenemos el Facebook del Gran Engaño que va creciendo, gracias a Dios, una forma maravillosa de poder dar el mensaje a muchas más personas en plan de cadena. La web oficial del Gran Engaño, donde aparecen todas las conferencias en orden, desde la primera a la última. Allí está todo lo que hemos presentado hasta ahora. También aparecen los grupos de contacto, tanto en España como también en otras partes del mundo. Personas que están unidos a nosotros, en un mismo sentir, deseando ayudar también a los demás y poder crecer todos juntos, dándose soporte mutuo y dando el mensaje del Señor. Maranata 2031. El Señor vendrá por su pueblo pronto. Vayámonos preparando y que no callemos por nada. Que Dios nos dé las fuerzas para ello. Que el Señor os bendiga.